Hermanos, en esta noche seguimos con el estudio en Primera Tesalonicenses, hermanos. Daremos lectura entonces, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 7. Bueno, dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Podemos dar lectura hasta aquí. Señor, bendiga su palabra. Amén. Amén. Amados hermanos, un poquito quería volver al versículos antes de seguir avanzando, hermanos. Otro día hablamos de los versículos 4, 5, 6 acerca de la santidad, hermanos. Hay veces la santidad es un atributo que no se puede encontrar fuera de Dios. La santidad, nuestros hermanos explicaron, y la palabra de Dios dice, ¿no? La santidad es de Dios, porque Dios es santo, Dios es puro. Creo que esto pertenece en nuestra era también un patrón a la nobleza, hermanos. Un año, creo que el 2009, hermanos, un ejemplo, cuando en Inglaterra la reina Diana recomendó a sus hijos cuando eran adolescentes una frase que quizás quedó mucho en la historia, ¿no? Le dijo: recuerden que ustedes pertenecen a la nobleza. ¿Qué es lo que quiso decir? Que ellos tenían que tener cuidado de los paparazzis y no tenían que entrometerse en otras actividades. Esto me recuerda, hermanos, la santidad que nosotros pertenecemos a Dios, hermanos. Hay veces es difícil lidiar porque el hombre viejo, aunque está crucificado con Cristo, en muchas ocasiones todavía produce esas acciones de no mantenernos en la santidad. Creo que uno de los versículos que el hermano Moisés creo que estaba citando en 2 Corintios, creo, o a la 1 Corintios, otro día. Hay veces el viejo hombre, cuando brota, está presto a activar, a hacer las cosas que quizás también con nuestros pensamientos, nuestras acciones nos llevan a caer y apartarnos de esta santidad, hermanos. El versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Amados hermanos,
Estos ejemplos, grandes ejemplos que nosotros tenemos cuando somos ayudados de dos animales distintos, con distintos caracteres, el cerdo y el cordero. Nosotros si lo encerramos a un cerdo, ciertamente se va a mantener en la pureza, se va a mantener limpio. Pero una vez que nosotros le demos la libertad, va a volver a su naturaleza, hermanos. Por más que sea que el dueño lo tenga bien cuidado. Pero la naturaleza del cordero, vemos, hermanos, es diferente, hermanos. Yo creo que esto nos llama a la reflexión, a que podamos ser en el Señor cuando no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Ya nuestros hermanos nos ayudaron que la santificación es apartarse de una contaminación. Ciertamente, hermanos, produce en nuestros corazones, nace de nuestros corazones. Todas las cosas que nosotros cometemos porque vivimos en una sociedad, dentro de una sociedad que nos rodea las cosas de este mundo. Otro día estaba escuchando, ¿no?, acerca de un matrimonio. Un hermano creo que estaba comentando, hay un patrón. Los celulares tienen un patrón. Y si ese patrón lo activas, puedes controlar o puedes descontrolar. No cualquiera puede usarlo. Pero me hacía pensar de que hay bueno, no voy a mencionar no lo voy a leer, pero voy a mencionar un poco. En el libro de Cántares tenemos un principio, hablando de las zorras. Esas zorras, hay veces dejamos que vengan a las viñas y que dañen. Hay veces esas zorras es invisibles. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra, hermanos? Que vienen a nuestros pensamientos. Esto es lo que nos aparta de la santidad, más de las acciones que nosotros lo hacemos. Si Señor pondría sobre la mesa nuestros corazones y diría, mira, esta falta lo que tienes, creo que ninguno estaríamos aptos para decir que yo soy santo. Pero la palabra de Dios nos llama y nos dice que nosotros somos santos porque Él es santo. Dios es 3 veces santo. Hemos leído, creo que en Apocalipsis, hermanos. En Isaías dice lo mismo. Así que, hermanos, esta santidad debemos mantener en pureza, hermanos. Hay veces es difícil como hombres, pero para Dios todas las cosas son posibles, hermanos, si nosotros acudimos. Solamente quería mencionar antes de seguir avanzando esto, hermanos. Hermanos, bueno, la instrucción en cuanto a llevar una vida en santidad, o sea, cultivar, ejercitar, vivir en santidad, o sea, llevar una vida en santidad desde nuestro más íntimo de nuestro ser.
es lo que cuesta, hermano. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. No podemos aparentar ser muy buenos. El ser humano es así. Todo lo que muchas veces piensa, a veces se manifiesta en los hechos. Algunas veces no, pero generalmente sí. Creo que tenemos claro, ¿no? En cuanto a nuestra posición, Dios nos hizo santos. Y en cuanto a nuestra condición, se nos manda a vivir en santidad. O sea, la santidad práctica, progresivo. Es cierto, esto a veces, como muchos han dicho, no se puede a veces de noche a la mañana cambiar, digamos. De a poco uno va cambiando. Siempre que uno ame, aprecie. Todo ese tema se desprende de un atributo de Dios, hermano, estaba mencionando. Dios es santo, 3 veces santo, o sea, plenamente santo. Es uno de sus atributos muy, muy preciados, hermanos. Nos acordamos cuando el Señor estaba caminando en este mundo y un día estaba cerca de Pedro, estaba buscando discípulos, seguidores. Entonces en uno de esos estaba muy cerca de Pedro y Pedro siente esa presencia de Dios, de esa divinidad, de esa santidad, lo percibe. Y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que Dios es santo. Y de ese atributo, al ponernos en una posición de santos, somos participantes de esa santidad. Por eso en cada epístola, en cada parte de la palabra, está la enseñanza de llevar una vida en santidad. Sí, es cierto, estuvieron explicando nuestros hermanos santos, quiere decir apartados, pero a la vez también quiere decir acercados. Apartados del mal y acercados a Dios, porque si nos quedáramos apartados nomás y no hay un acercamiento, un estrecho al Señor, entonces el mal va a rodear y puede ser peor que antes, como dice en una parte de los evangelios, ¿no? Vuelve, dice el espíritu malo, se acuerda, dice vuelve, encuentra la casa barrida, adornada, y simplemente está ahí, y bueno, su postrer estado es peor que el primer, dice la palabra. Así que es interesante tomar en cuenta. Es apartarnos del mal y acercarnos en estrecha comunión al Señor. Así que la palabra es clarito cuando dice Dios no nos ha llamado a inmundicia. O sea, inmundicia, ¿qué sería? Una suciedad, una pudrición. En otras palabras, en otras versiones dice Dios no nos ha llamado para seguir pecando, sino vivir una vida santa, ¿no? Y que por eso dice, por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo,
porque Él les ha dado a ustedes también el Espíritu Santo como a nosotros. Es la versión lenguaje actual. Me acuerdo siempre, en una ocasión había intercambiado comunicación a través de Messenger con el hermano Greenblood. Me dice, siempre estamos esperando al Señor. Mientras esperamos, esperamos honrando al Señor, me dice, en pensamiento, en palabras y en acciones. Esas palabras me quedaron tan claros y a veces los comparto, hermanos. Así es nuestra vida, hermanos. En pensamiento, en palabras y en acciones. Lo que aquí la palabra nos está enseñando desde el versículo 1 en adelante, y más puntualmente hasta el versículo 8, de que el cristiano debe cuidar su propio cuerpo, todos sus miembros, porque todos nuestros miembros obedecen a nuestro, de cómo pensamos, o si hay algún deseo en lo más íntimo de nuestro ser, queremos hacer algo, lo hacemos. Por eso dice, no en afectos de concupiscencia, porque como los que no conocen al Señor. Claro, el que no conoce al Señor utiliza sus miembros para mal, para el pecado, para la inmundicia. Pero ya el creyente debemos utilizar todos nuestros miembros para honra y gloria del Señor, o sea, en una vida santa. Por eso hay esos coritos y esos himnos que se usan en la escuela dominical. Ten cuidado con también para grandes, ¿no? Ten cuidado con tu mente si al pensar, con tus ojos si al mirar, así sucesivamente. Nuestras mentes, nuestros ojos, dice que son como las ventanas que, por ejemplo, por las ventanas y puertas entra la luz de afuera hacia adentro. Así, por ejemplo, en la vida de David, a través de sus ojos y luego sus pensamientos, y así empezó a tramar y a trabajar hasta que el pecado se manifestó. Así que es interesante en la palabra de Dios tomar en cuenta la enseñanza en cuanto a una vida santa, una vida apartada del mal y una vida estrecha con el Señor en comunión. Y bueno, quizás podía haber alguien que podía estar rechazando esa instrucción, esa enseñanza. Y por eso el apóstol dice, si alguno rechaza esta enseñanza, no está rechazando a nosotros, a hombre. Simplemente los apóstoles eran como transmisores, canales de la revelación de la palabra de Dios para el creyente, para que el creyente pueda llevar su vida acorde con la santidad de Dios, ¿no? Esto es lo que nos enseña, hermanos. Hasta ahí, hermanos, y después el versículo 9 habla del amor fraternal. Amados hermanos, tal vez podemos leer en segunda carta del apóstol Pedro. Ahí, hermanos, ahí tenemos un versículo que nos ayuda. En
capítulo 1, hermanos, de segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 4, vamos a dar lectura, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vemos, hermanos, desde el momento que hemos creído en el Señor, hemos nacido de Dios, hermanos, ¿no? Desde ahí mora en nosotros, hermanos, el nuevo hombre, que es conforme a Dios, hermanos, conforme a la naturaleza de Dios, hermanos, que es, hermanos, la santidad, ¿no? Y esto, hermanos, nos ayuda porque somos exhortados a vivir, hermanos, en esa naturaleza que Dios nos ha dado, hermanos. La santificación, hermanos, no es algo que el hombre por sí mismo lo logra, hermanos, sino que la santificación, hermanos, es dar lugar a la vida nueva, hermanos, que tenemos en Cristo, hermanos, ¿no? Desde el momento que hemos recibido a Cristo. Tenemos una naturaleza, hermanos, que se siente, hermanos, ¿cómo podemos decir, hermanos? Algo gozoso de agradar a Dios, hermanos, ¿no? Atraído, hermanos, por la presencia de Dios, hermanos. Pero también en nosotros, hermanos, está la vieja naturaleza, lo que hemos heredado de Adán, la carne, lo que llama el apóstol Pablo, hermanos. Esa vieja naturaleza, hermanos, es conforme a lo que es, hermanos. Nuestro hermano ya daba un ejemplo de los chanchos, de los cerdos, con las ovejitas, ¿no? Tienen diferente naturaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque son distintos. Mientras nosotros los cristianos, hermanos, tenemos todavía hasta este momento las dos naturalezas, ¿no? Por eso el cristiano, en su práctica, en nuestra vida, vivir diario, hermanos, podemos dar lugar, hermanos, a la carne. Y como dice la Escritura, en nuestro estudio, el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. En el Antiguo Testamento menciona que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, ¿no? O sea, como ese trapo, hermanos, que se utilizaba muchas veces para limpiar una herida lleno de sangre, hermanos, muy sucio, con un mal olor, hermanos. Ese trapo era inmundo. Y nosotros dicen, no somos llamados a eso. Antes de conocer al Señor, sí, estábamos en ese lugar, sino a santificación. Es muy importante, hermanos, porque nuestro hermano ya nos ayudaba, ¿no? Santificación es separarse del mal, ¿no? Pero separarse del mal para Dios, ¿no? Para servir a nuestro Dios. Es cierto que muchas veces podemos hacer la primera parte, separarnos del mal, pero no nos consagramos a Dios, hermanos, no va a haber resultados, hermanos. Quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí también hay un versículo, hermanos, que habla el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí vemos, hermanos, está tan asociado, hermanos, la santificación de nosotros los cristianos con nuestro Dios, hermanos. De aprender la palabra, hermanos, ¿no? No solamente de aprender, sino de ser obedientes, hermanos. O sea, la obediencia, hermanos, es la parte práctica, hermanos, a la instrucción de las Escrituras, hermanos. Pero a veces, hermanos, nosotros podemos aprender, pero si no lo practicamos, hermanos, si no hay esa obediencia, tampoco nos estamos santificando, hermanos. Y cuán importante es, hermanos, en nuestra vida las dos cosas, ¿no? Aprender de Dios, de su palabra, y poner en práctica, ¿no? Porque eso es lo que dice el apóstol, sino a santificación. Sabemos, hermanos, que vivimos en un mundo donde es contrario a la naturaleza de Dios, hermanos, ¿no? El pecado abunda, hermanos, en este mundo, hermanos. Y nosotros vivimos en medio de eso. Y es tan necesario, hermanos, poder alimentar, hermanos, el nuevo hombre, ¿no? Lo que hemos recibido de Dios, ¿no? La parte de la naturaleza divina de Dios, hermanos, ¿no? Y esto, hermanos, nos habla de nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios, cada uno de nosotros, a la santificación, hermanos, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, santificación no es que no va a haber nada, ninguna atracción al pecado dentro de nosotros, hermanos. A veces podemos pensar que es así. La vieja naturaleza, hermanos, siempre está en nosotros. Va a estar hasta que el día el Señor venga a buscarnos y ahí vamos a ser redimidos de esa vieja naturaleza. Pero hasta ese momento, hermanos, esa naturaleza va a estar, hermanos, en nosotros. Pero lo que nos dice la Escritura, hermanos, somos llamados a la santificación, ¿no? A dar lugar a nuestra vida diaria, hermanos, para el Señor. Ya sea en oración, ya sea en meditación de la palabra, en nuestro diario vivir, la congregación, la presencia del Señor. Incumbe muchas cosas, hermanos, en nuestra vida, hermanos, porque eso es santificación, hermanos, separarse del mal para Dios, hermanos, ¿no? Eso es lo que vemos, hermanos, estamos meditando la Escritura, hermanos. Hermanos, algo más quería agregar sobre este pasaje cuando dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, hermano. Hoy en este tiempo que vivimos, hermanos, en este mundo, estamos en una guerra espiritual, hermanos. La lucha, cuando dice, no es contra sangre y carne, sino contra las potestades del aire, dice, ¿no? Así que estamos en guerra espiritual. Pero ahora podemos ver aquí en el caso de David y también el caso de José, hermanos. Cuando dice, no, un león rugiente que nos está rodeando, ¿en qué momento nos va a atacar? Dice, ¿no? Pero siempre el león no va a atacar a una oveja, al más grande, al más gordo. A él se va a ir a atacarlo, hermanos. Es el peligro, hermanos. A veces el enemigo, podemos decir que confiándonos en nosotros, podemos decir que no, a mí no. Yo sé la palabra etapa a etapa, todo. Domino mentalmente, todo. Eso yo creo que no le importa nada al enemigo, al diablo. Él debe ser más
astuto que cualquier otra cosa. Cuando él se afrontó a nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba en su debilidad, quiso tentarle, hermanos. Cuando no había comido 40 días y 40 noches, estaba con hambre. En su debilidad, en ese momento, él está rodeándonos para atacarnos. Entonces, en que vivimos en este mundo nosotros, a veces tenemos problemas, hay veces en persecuciones, tribulaciones. En ese momento nosotros estamos débiles. Hay veces que no miramos la Biblia, no tenemos nada, estamos preocupados en otras cosas. Entonces, igual que a nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba medio afligido, ahí es donde Él quiso atacar. Y lo mismo a nosotros, hermanos. Ahí es donde nos quiere atacar, hermanos. Por eso aquí, cuando David estaba en una guerra, ¿no? Pero ¿qué pasó? Él no estaba preocupado en la guerra cuando su ejército estaba en el campo de batalla, sino que él estaba en su palacio, dice, ¿no? Y cuando él, en su vagancia, estaba durmiendo, y después cuando se levantó, subió a la terraza, de ahí miró, y ahí vio a una mujer que estaba bañándose en una pileta. ¿Y qué dijo? Después preguntó, ¿quién es eso? Es la mujer de Etita, Urias. Dijo que lo vio, que era hermosa. Bueno, ahí nomás le mandó a traerle, ¿no? Vamos a mirar en Segunda de Samuel, ¿no? Capítulo 11 dice, y vio David a preguntar por aquella mujer y díjole, es Betsabá, hija de Eliam, mujer de Etita Urias, dijeron. Y envió David mensajeros y tomaronla, y así que hubo entrado a él y durmió con ella y con ella, purificó luego y de su inmundicia y se volvió a su casa. Así que cuando vemos aquí, él no tenía nada de preocupación de sus ejércitos que estaban en la batalla, sino que él estaba perdido, él estaba en otras cosas que, aunque sus ejércitos pueden estar derrotados, todo, pero él estaba en otra cosa, en afán de la inmundicia, digamos, en esas cosas. Pero ahora en Génesis 39, el caso de José, a veces lindos son estos versículos para meditar, hermanos. Génesis 39, cuando la mujer tentó todos los días, dice a José, ¿no? Y bueno, en un momento dijo José, el Génesis 39, 9 dice, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está la diferencia entre David y José. Toda la palabra, todo lo que enseñó su papá, la palabra tenía en su corazón. Con la palabra él se defendió esta tentación por la mujer de Potifar. Pero David, su caso de David no fue así, sino que él no tenía nada, ni levantó el nombre de Dios siquiera, sino que estaba vacío. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no estamos perseverando en las conferencias, no hay una lectura en nuestra casa, entonces estamos vacíos. Entonces ahí es donde el enemigo nos ataca, las tentaciones. Pero cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, ya sabemos que la tentación pasamos en este mundo de toda forma, hermanos, a todos. Pero cuando hay la palabra, entonces como José, tenemos esa palabra. En ese momento sale esa palabra. Bueno, como dijo José, pues dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. En ninguna cosa me ha reservado
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que, ¿dónde estaba José? No sé si estaba de aquí a unos 6.000 kilómetros como en la otra punta de Brasil, así estaba lejos de su pueblo, pero él nunca, cuando estaba alejado de una congregación, de toda su familia, él dijo que ahora nadie me vea, yo puedo hacer cualquier cosa, hermano. No. ¿Cómo yo haría esta cosa delante de Dios? No puedo pecar contra Dios, dice. Entonces, esta es la forma, hermanos, para nosotros es una ayuda, hermanos. En este mundo que vivimos, estamos en una guerra espiritual, hermanos, contra la carne, contra la carne y el espíritu, dice, ¿no? Cuando vemos el aceite con el agua, nunca se mezcla, hermano. Es diferente, por más que lo entreveres, pero el aceite siempre se va a apartar, hermano. Entonces, esta es la santidad que nosotros debemos tener siempre. Cada uno de nosotros no somos responsables de nuestra salvación, hermanos. No es una regla para tener como una regla, sino cada uno de nosotros tenemos que meditar, hermanos. ¿Cómo estamos como David o estamos como José, hermano? Entonces, es bueno meditar sobre estas cosas y, bueno, estamos en estudio, hermano. Qué precioso, hermanos, en esta tarde, hermanos, de podernos ayudarnos unos a otros. El verso 7, hermanos, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué precioso, hermanos, la palabra de Dios. A medida que vamos leyendo la palabra de Dios, encontramos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, de cada uno de nosotros quienes hemos creído a nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, aquí dice, no, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. O sea, dice Dios, una vez que nos hemos bautizado y una vez que nos hemos convertido y bautizado, nosotros no podemos hacer, dice, lo que queremos. Obviamente, cuando no meditamos la palabra de Dios, estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Pero a medida que, como dice, ¿no? Así que el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A medida que vamos creciendo en la vida, nuestros hermanos, hermanito, esto no debes hacer aquel, no es de su propia voluntad, sino la voluntad de Dios es la santificación. Entonces nos dice, no podemos hacer, es decir, soy creyente, soy hijo de Dios y puedo estar yendo a bailar y después los domingos puedo estar apareciendo en el local, siendo hijo de Dios. ¿Cuál es su posición? Es obedecer a la voluntad de Dios, es la santificación. Entonces, como hijos de Dios, dice, debemos, vamos a leer un poco en Romanos. Dios nos había limpiado ya, ¿no? De nuestros delitos y pecados. Ahora vemos que cómo éramos antes, versículos 20, Romanos capítulo 6, versículos 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿no? Ahora, versículos 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, versículo 22. Mas ahora que habéis sido, dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ejemplo ponía uno de nuestros hermanos del cerdo y de la oveja. Qué precioso, hermanos, que la naturaleza de los dos, dice, el chancho si los encerramos va a estar limpio,
pero al chancho le gusta el lodo. Si le vamos a soltar, seguramente se va a ir a embarrar y le gusta estar ahí. Ahora, vemos la naturaleza de la oveja. Si la oveja cae, va a ser posible, va a salir. Sale del lodo, no va a estar contento como aquel cerdo. Entonces, cuando no éramos creyentes todavía, obviamente nosotros estábamos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, entonces dice que nos estábamos complaciendo. Pero más ahora, siendo ya renacidos, dice, ahora, ¿cómo dice? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso, hermanos, de aprender de cada creyente cuál es la voluntad de Dios. Ya nuestros hermanos decían, es la santificación o apartarse. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto, hermanos? ¿No? Yo me acuerdo, hermanos, cómo uno puede apartarse de todo. Hay pensamientos, infinidades, pero ¿cómo puede ser? No, seguramente no lo vamos a hacer total, porque está la vieja naturaleza. Pero a medida que vamos meditando, por eso dice, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y ese es el que está trabajando y eso es lo que nos impulsa a que dejemos muchas cosas. Conocido unas escrituras que siempre leemos en Efesios, hermanos, capítulos 2, verso 2, Efesios capítulos 2, verso 2, dice así, hermanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y completando diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Y en esta palabra, hermanos, nos ayuda bastante, hermanos. Y a mí mismo, hermanos, a medida que voy meditando, vamos leyendo, el Señor nos está ayudando a cada uno de nosotros a que lleguemos a esa santificación. Porque el fin de esto, hermanos, es estar con el Señor. El fin de todo esto es estar donde Él está. Mientras en este mundo vamos a pasar muchas cosas, ¿no? Pero es la voluntad de Dios, es la santificación. Qué importante es esto de saber de que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Vamos por ahí, Dan. Estimados hermanos, cuando notamos estos versículos, hay veces fuerte y muchas veces hablamos, pero hay muchas veces también con el tiempo estamos embarrados también. Es triste a veces la condición de cada uno, hermanos, siempre es. Aquí la Escritura lo que dice, lo que tenemos que mantener
esa santidad es lo que el Señor hizo por nosotros y nos ha hecho limpios. Mantener esa limpieza. Pero ese es de nosotros solos. No, hermanos, es de Dios, hermanos. Nosotros solamente somos humanos, vivimos en este mundo y siempre estamos rodeados de eso. Somos llamados a mantener esa santidad y apartarse de iniquidad o inmundicia, o en otras palabras dice iniquidad o pecado. Así que pienso que hemos entendido totalmente, hermanos, no solamente ese pecado está en actos, sino en sentimientos, en el corazón. Nadie conoce, ni quien nos conoce. Aparentamos buenos, pero después con el tiempo se manifiestan cuál era tal. Hermanos, lo único la palabra de Dios nos advierte de esta parte, hermanos. Quisiera leer unos 2 versículos solamente. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la segunda parte. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es verdad, hermanos. Tenemos que apartarnos, no queda otra cosa, hermanos. De esas cosas que nos muestra el enemigo, hermanos, es nuestro deber apartarse de todas las cosas que nos rodea, hermanos, el pecado, la vieja naturaleza, hermanos. Pero para ello siempre dice, el Señor conoce a los que son suyos. Así que, hermanos, muchas veces, yo temo, muchas veces puedo hablar muchas cosas, maravillas, pero sí en mi corazón están muchas cosas, hermanos. Ahora en el versículo 21 dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Estimados hermanos, todos estamos aprendiendo lo que el tema que es ahora, dice la escritura donde hemos empezado, el 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuestro deber es apartarse solamente. Por eso nos ha mandado en Levítico, tenemos 10:10. Tenemos que discernir, dice, lo malo y lo bueno. Lo leeremos si no ese versículo. Capítulo 10, versículo 9, la segunda parte. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, cada uno somos llamados a discernir lo malo y lo bueno, hermanos. Estimados hermanos, la palabra de Dios nos está advirtiendo y siempre para mantener. Ahora, como en la segunda parte donde dice en el versículo, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios. Ahora, esta advertencia que estamos leyendo, la escritura dice, el que rechaza o el que no dice, que no quiere recibir la palabra de Dios, está rechazando a Dios. Estimados hermanos, es profundo las escrituras que nos ayudan, hermanos, y para nuestra fortaleza, hermanos, si esta nos está ayudando, esta tema, hermanos. ¿Por qué de esta manera nos habla fuertemente? Porque después ya vamos a llegar en unos días a dónde está nuestro lugar, dónde vamos a estar. Para eso requiere a cada uno nos está llamando
a cada uno a limpiarse, a mantener la santificación y a mantener nuestros corazones. También hemos leído ya la otra semana, antes de ayer, hermanos, todas estas cosas. Estimados hermanos, de esta manera nos fortalece, nos ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en meditación, hermanos, estamos mucho ya tardando, pero hay que seguir meditando, hermanos, porque es bueno también, dicen, ¿no ven? Pedro, también en Corintios, no es molesto hablar las mismas palabras para ustedes más seguro. Entonces, con esta confianza pienso que todos estamos con las mismas palabras, es también para nosotros mismos, para nuestra enseñanza, estimados hermanos y hermanas. Gracias al Señor, hermanos, y siempre estamos en meditación, hermanos. Hermanos, versículo 9, bueno, cambia un poco. Dios mediante podemos quedar ahí, hermanos, a partir del versículo 9 para mañana. El Señor bendiga Señor, su palabra, su hermano. palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén.